Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden ver completo, lo pueden ver aparte en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis y de pensamiento más conocidos de Washington. Bienvenido a esta mesa, como siempre. Buenos días. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. En esta época de finales de 2016, de comienzos de 2017, se habla mucho de qué es lo que busca más la gente en Google. Prácticamente todo el mundo, o miles de millones de personas en el mundo tienen acceso a Google. Y esa empresa ha hecho una lista de las mayores búsquedas, las cosas que son más buscadas en Google. En el año 2016, en Estados Unidos fueron, en primer lugar, Pokémon GO, el juego. En segundo lugar, el iPhone 7. En tercer lugar, Donald Trump. En cuarto lugar, Prince. Y en quinto lugar, Powerball, que es una de las loterías aquí de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay cosas como España, y le voy a preguntar a Juan Carlos Hidalgo aquí. En España lo que busca la gente es lo siguiente, lo que más buscó en este año 2016. Primero, ¿cómo ser más carismático? Segundo, ¿cómo ser una persona segura y confiada? Tercero, ¿cómo ser donante de médula? 4, ¿cómo ser modelo? 5, ¿cómo ser entrenador de Pokémon GO? Y hay una que llama la atención, luego viene cómo ser blogger, cómo ser famoso en Instagram, cómo ser un profesional del habitismo, cómo ser la chica más inteligente, y luego cómo ser una persona de mañanas. Bueno, ¿qué opina usted de todos estos datos que están sobre la mesa? Bueno, sí, lo de las personas de mañana no me sorprende en España, pues la tradición de este país de irse a la cama bastante tarde. Pero me llama la atención, sí, las múltiples búsquedas sobre cómo ser famoso, cómo ser carismático, cómo ser modelo. O sea, hay como una preocupación por ser popular o más popular en España. Me llama también la atención Argentina. Sí. La número 2 es cómo bajar la panza. Y bueno, yo estuve hace unos días en Argentina y puedo totalmente identificarme con esa búsqueda por la cantidad de carne que comí durante esos días que estuve allá. Cómo sacar porcentajes, creo que sería muy útil que los argentinos aprendan a sacar porcentajes con su larga historia de defaults y de bancarrotas. Está bien. Denota un esfuerzo. En Chile me llama la atención 3 búsquedas, y es cómo saber si soy beneficiaria del bono marzo, que es un subsidio que da el gobierno en marzo. Cómo saber si soy beneficiaria del bono invierno, que es un subsidio que da el gobierno en invierno. Cómo saber si tengo gratuidad en cuanto a las universidades gratuitas. O sea, se ve que el estado de bienestar, el incipiente estado de bienestar en Chile está empezando a afectar las búsquedas de Google, puesto que cada vez más los chilenos buscan cómo sacar gratuidad o subsidios por parte del estado. Y finalmente, en México, cómo armar un cubo Rubik. O sea, eso fue hace tiempo, ¿no? Lo del cubo Rubik. Eso fue en los años 80. No habían llegado a México todavía. No sé si es que están llegando ahora. Están llegando. Me llama muchísimo es un la nuevo atención cubo Rubik. ¿Cómo armar un cubo Rubik? O sea, uno Nueva entiende que una tecnología, persona lo punta. busque y todo, pero que entre en el top 10, eso significa que el cubo Rubik está haciendo un comeback en México. ¿Qué quiere decir en México? ¿Cómo hacer moños con listón? ¿Qué significa? ¿Cómo hacer moños con un listón? Cuando en México para las fiestas decembrinas navideñas usualmente se hacen moñitos para adornar los regalos. Raquel Godos, ¿qué le llama la atención de estos datos? Bueno, que en Por España, ejemplo, los de España. En España estamos con el ánimo bastante bajo, más de lo que esperaba. Pues no somos muy confiados, no tenemos una seguridad en nosotros mismos muy alta, pero parece que está peor de lo que pensaba. Y me esperanza y me impresiona mucho que la tercera sea cómo ser donante de médula. Bueno, sí. De verdad, orgullo España patrio. es un país donde hay muchos donantes. Impresionante. Muchos trasplantes, eso es cierto. En cuanto a lo de los argentinos, citaba Juan Carlos lo de bajar la panza, pero es que la número 1 es cómo hacer panqueques, entonces está directamente relacionada. Primero es la primera y después viene el cómo bajar la panza. Y... Bueno, hay una que está buena en Argentina, le hemos dicho, ¿cómo saber si estoy embarazada? Sí, claro, es que ahí tienen... No, y además, no, eso es preocupante porque además en Argentina tienen unos índices muy preocupantes de embarazo adolescente. Y no queda claro cuál panza es la que están tratando de bajar, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, es muy curioso. Y en México, Pepe López Zamorano, a ver, en México, ¿cómo descargar Pokémon GO? ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo cambiar la contraseña del módem? Eso sí que es complicado. ¿Cómo murió Juan Gabriel?
¿Cómo programar la televisión? Tampoco se entiende nunca. ¿Cómo funciona Uber? ¿Cómo afecta el Brexit a México? ¿Cómo armaron un cubo Rubik? Eso, ¿cómo murió Mario Almada? ¿Y cómo hacer moños con listón? Bueno, primero tengo que explicar quién es Mario Almada, porque probablemente muchos no lo conocen. no Mario Almada lo es un muy gran actor mexicano, muy popular. Primero empezó haciendo series del oeste y después pasó a lo que ha sido también una corriente que son series de sicarios y todo esto, así que muy querido, igual que Juan Gabriel, por supuesto, el gran ídolo de México. Bueno, a mí esto me confirma, independientemente de las particularidades, es de que este tema del internet y las redes sociales ha servido para básicamente nada, para alimentar la frivolidad y el ego de las personas. Quiero creer que esto no es un estudio sociológico y que de repente hay variables que tienen que ver incluso con la época del año, como esta idea de hacer panqueques, ¿no? Que es la número 1 en Argentina, ¿no? Pero esta idea de cómo buscar ser más carismático, que es en el caso de España, ¿no? El amor en el caso de Brasil, en Chile la política, en Colombia el plebiscito, ¿no? Y en México este Pokémon es todo un retrato sociológico de nuestras poblaciones, ¿no? Tú y yo somos amantes de las enciclopedias. Tú pudiste comprarte la británica y a mí no me alcanzó, solamente me alcanzó para la americana, ¿verdad? Y la primera vez que salió en CD-ROM... Yo duré endeudado varios años comprando la enciclopedia pero británica, a la cual le debo lo poco que sé, creo. Pero la primera vez que salió la británica en CD-ROM, que era mucho más barata que la versión impresa, no tienes idea para mí el gozo que fue comprarme mi lector, que me costó como $1000, ¿no? Y tener la británica porque podías entrar a un mundo de conocimientos. Básicamente te respondía cualquier pregunta. Saber que tiene ahora la humanidad este instrumento maravilloso que es las redes sociales, el internet, para poder conocer lo que sea. Y vemos lamentablemente que una gran proporción, al menos en nuestros países hispanoparlantes, de las búsquedas tienen que ver con cosas frívolas. Es un poquito triste, te voy a decir, Franco. Bueno, es interesante porque en Costa Rica hace poco salió un estudio del BID sobre el impacto que el uso de tecnología está teniendo en los salones de clase. Y uno pensaría que los salones de clase, al tener internet y al tener conectividad, están mejorando la calidad de la educación. Y más bien en estudiantes de 7º año encontró que el impacto del internet en el salón de clase es contraproducente. Y mucho tiene que ver porque a qué se dedica el acceso a internet. Parecer están buscando cosas frívolas que no tienen nada que ver con lo que deberían estar buscando o estudiando. Yo no sé si estos datos aparentemente son fiables, está en un artículo del periódico El País de Madrid, pero en el caso de Colombia suenan como demasiado inteligentes las preguntas, ¿no? Porque, y no lo digo porque yo sea colombiano. ¿Y tú que lo conoces bien? No lo digo porque yo sea colombiano, pero es que empieza, ¿qué es el plebiscito? Se refiere al plebiscito, y es una pregunta obvia, al plebiscito en el que la gente terminó además rechazando el acuerdo firmado el 26 de septiembre con las FARC. El plebiscito fue el 2 de octubre. ¿Qué es el Zika? Es verdad que fue un virus que afectó muchísimo a Colombia. ¿Qué es el Brexit? El retiro del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué es la elasticidad? Eso yo no lo sé. No sé si es que estaba hablando el ministro de Hacienda de la elasticidad de la demanda o alguna cosa así. ¿Qué es la Comunidad del Anillo? Y la Comunidad del Anillo era una red de homosexuales ilegal dentro de la policía. ¿Qué es nepotismo? ¿Qué es la leucemia? ¿Qué es trisomía 13? ¿Qué es velocidad? ¿Qué es ductilidad? Yo no sé. Están avanzando mucho en ciencia en Colombia. Yo no sé qué es ductilidad, de hecho. Yo no sé si son demasiado... A mí me llama la atención, en Chile, una de las búsquedas es cómo es la mujer chilena físicamente. Y bueno, yo no sé por qué hay que buscarlo en Google si uno ya está en Chile y puede salir a averiguar personalmente. Sí. O sea, yo puedo entender cómo uno puede buscar eso en Japón, en India, que queda largo, pero si uno puede salir a la calle a buscar, no está mucho para buscar en Google. Hay otro listado que publica The Huffington Post, que se titula Las 10 mayores mentiras de 2016 en Estados Unidos. En el puesto 10 está el escándalo de Ryan Lochte, aquel nadador estadounidense que estaba en los Olímpicos de Río. Recordemos que él entró con otros compañeros a una gasolinera, causaron algunos destrozos ahí, luego dijeron que los habían robado y posteriormente él regresó a Estados Unidos en un avión. Pero aquí hay otras más, ese es el puesto 10. Por ejemplo, en el puesto 7 dicen que el hottest phone, es decir, el teléfono más de moda, el mejor teléfono en el mundo es el Samsung Galaxy Note 7 y después terminó convertido en un teléfono que se incendia. Después hablaba en el puesto 6 del final de Roger Ailes, el que era presidente de Fox News, que se descubrió que había sido un hombre que había acosado sexualmente a muchas mujeres. Pero aquí hay otras más, como por ejemplo en el puesto 2 está el asunto de los atletas rusos en los Olímpicos, que muchos decían que eran fantásticos y ahora se ha descubierto que detrás de eso había una red de dopaje también auspiciada incluso por las autoridades rusas. Y en el puesto 1 aquí en Estados Unidos está el llamado Pizzagate, una pizzería llamada Comet aquí al norte de Washington, en donde alguien en una noticia falsa dijo que se trataba de un lugar donde Hillary Clinton, la
entonces candidata demócrata a las elecciones presidenciales, había montado una conspiración y de pronto entró un señor a esta pizzería donde va gente común, muchas de las personas que vienen a este programa de la pizzería, entró un hombre con un rifle de asalto y una cosa y la otra, y se descubrió que por supuesto todo era mentira, afortunadamente no hubo muertos. ¿Cuáles son las grandes mentiras de este año para ustedes, las que recuerden por encima? No voy a criticar esta lista porque cada quien tiene su derecho, ¿no?, inalienable a sacar sus propias listas, pero para mí la mayor mentira del 2016, por mucho, y no tiene mucha competencia, tiene nombre y apellido. ¿Cuál? Y se llama Donald Trump. Esa es la gran mentira. Es la gran mentira. O sea, si tú ves lo que nos vendió y ves lo que nos estaba entregando antes de llegar al poder, especialmente a los periodistas que creímos en algunas de las cosas que dijo que las iba a cumplir, o sobre todo a los millones de estadounidenses que estaban esperando justamente un gobierno de cambio, ¿no? Estamos viendo que muchas de las cosas que prometió, no solamente hay una retracción, básicamente las está desconociendo. La más reciente, por empezar cronológicamente para atrás, fue esta idea de drenar el pantano. Ahora sabemos por boca de Newt Gingrich que esta idea de erradicar esta cultura del influyentismo y la corrupción en Washington, ¿no?, es resumida en la frase de drain the swamp, ¿no?, drenen el pantano, quiten a los lagartos, en pocas palabras. Básicamente ya le está desconociendo, dice que bueno, que ya no quiere hablar del tema, se quiere ver más presidencial. Y las acciones concretas que ha adoptado, como por ejemplo estos escándalos donde se vendía el acceso a la hija por un café de $60,000, a los hijos organizando reuniones privadas con empresarios multimillonarios por $1 millón para hablar con el presidente electo. Esto no habla muy bien de cómo vas a cambiar esa cultura política de influyentismo. Y nos vamos para atrás. El lock her up, de encierren a Hillary Clinton, ya también está en el cesto de la basura, ¿no? La idea de que iba a ser un gobierno para el pueblo, bueno, está trayendo a multimillonarios, no solamente muy conocidos, y eso podría no ser necesariamente un hándicap, una desventaja, sino millonarios que en su vida como inversores y como gente privada habían asumido posiciones contra la clase trabajadora, como aparentemente el secretario del Tesoro, el secretario del Trabajo. Bueno, la lista es tan larga que no me la acabo, así que en ese sentido yo creo que una gran mentira política, vamos a ver en qué se traduce. Hay algunas posiciones en las que afortunadamente está moderándose, sí, lo cual es bueno, pero definitivamente si comparas lo que ofreció y lo que está apareciendo, hay una gran mentira por allí escondida. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Decía Pepe López Zamorano antes de ir a la pausa que la gran mentira del 2016 tiene nombre y apellido y es Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. ¿Está de acuerdo? Pues sí, pero además vamos a argumentarlo yendo hacia el pasado. Él hablaba de que ahora está demostrando que lo que vendió en campaña era mentira, pero es que durante la campaña mentía reiteradamente una y otra vez. Doble premio. Claro, con afirmaciones como que Obama había fundado el ISIS o cosas así, en la que los medios de comunicación llegó un momento en el que se volvieron locos, subieron las acciones de los fact-checkers, de los que comprueban los datos, y entonces la CNN tenía que poner entre paréntesis, Trump dice esto, pero es mentira. Entonces creo que se generó una nueva cultura de las campañas electorales en este país, o sea, cómo un candidato miente de manera patente, queda clarísimo que lo está haciendo, se enorgullece, encima le crea réditos políticos y después de mentir todo eso, vuelve a hacerlo cuando ya es elegido, ¿no? Digamos que es todo esto que hablábamos en otras ocasiones sobre la posverdad. Pero volviendo un poco a la lista del artículo, creo que vamos a tener tristemente que asistir a muchas más listas de este tipo, sobre todo por casos como el Pizzagate, porque creo que se van a repetir, y no solamente en Estados Unidos. Creo que hay un riesgo altísimo de que las redes sociales se conviertan en un nicho de crear noticias falsas. La gente cree lo que quiere creer. Y creo que esto va a tener consecuencias muy grandes. Últimamente, hace poco hablaba con alguien que tal vez haya que poner coto a este tipo de publicaciones. No sé muy bien cómo. Sí, Juan Carlos Hidalgo. Bueno, ¿La gran mentira de 2016 fue Donald Trump o no fue Donald Trump? No, bueno, sí, probablemente. aunque la realidad va a materializarse en 2017, es cuando ya sabremos el nivel de la mentira. Pero ya lo bailado, ¿quién se lo quita? Sí, ya lo bailado, ¿quién se lo quita? En esta lista hay varias cosas que no son mentiras. O sea, el teléfono de Samsung no es una mentira, es un fiasco comercial. Pero yo me quedo con el número 8 porque es un caso muy interesante, que es el de Elizabeth Holmes. Sí. Esta muchacha bastante joven que creó esta empresa que se convirtió en esos llamados unicornios. Se llaman los unicornios a estas pequeñas empresas que salen y empiezan a cotizarse a través de
de financiamiento en los miles de millones de dólares sin generar ganancias de ningún tipo, simplemente con la promesa de que tienen una tecnología o un producto que va, una vez que se cotice en la bolsa, va a ser enormemente lucrativo. Y en el caso de ella, su servicio, su empresa, que se llama Theranos, era análisis de sangre. Ella decía que con solo una gota de sangre podía hacer todos los exámenes que actualmente se requieren, sacar 4 vasitos, ¿verdad?, de sangre. Y esto empezó a cotizarse, ella empezó a cotizarse de una manera impresionante en el mercado. Ella en el board de su empresa, en la junta directiva de su empresa, logró que estuvieran exsecretarios de Estado como George Shultz y Henry Kissinger, senadores, exsenadores, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que yo la había entrevistado en el programa de Fareed Zakaria. Ella tenía como también, siguiendo la cuestión de Steve Jobs, siempre usa la misma ropa todos los días. Se convirtió en la mujer joven, en la mujer más joven multimillonaria, hecha por sí misma, o sea que no heredó su fortuna. Bueno, pues resulta que empezaron las dudas sobre su empresa. Se trascendió que la FDA, la Agencia Regulatoria de Medicamentos aquí en Estados Unidos, nunca le aprobó sus exámenes, y se descubrió que los exámenes que ella entregaba eran hechos, de hecho, en laboratorios convencionales. O sea, que ella estaba triangulando su negocio. Bueno, al final de cuentas, su fortuna personal, que se calculaba en $4.000 millones, se evaporó porque todo era una nube, y ahora se consideran los mayores fiascos empresariales del año 2016, o el mayor incluso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Raquel, uno de los datos que se conocieron en 2016, y además está basado en estadísticas de 2015 y se refiere a Estados Unidos, y lo publica Mani, es que casi el 40% de la gente joven está viviendo, gente digamos de entre 18 y 24 años, está viviendo con los padres de familia, está viviendo con sus papás, para decirlo de otro modo, aquí en Estados Unidos. Es el mayor porcentaje desde 1940, estamos hablando de los últimos 77 años prácticamente. Le extraña este fenómeno porque sobre todo aquí el desempleo es muy bajo, está en el 4,5%, y la economía además se está recuperando. ¿Le extraña este fenómeno? ¿Cómo lo explica? Pues me pregunto sobre todo por si esta franja de edad de los 18 a los 24 tiene menos poder adquisitivo o opciones para ir a la universidad. Porque en el caso de España, por ejemplo, con la crisis económica subió muchísimo esos datos, pero no en esa franja de edad, que para nosotros es baja. En España está viviendo con los papás gente por encima de los 30 y es algo que ya se ha convertido en algo totalmente habitual en el tejido social. Es decir, de mis amigos, un porcentaje muy, muy alto, rozando los 30 o incluso por encima, no se han independizado. Y no está mal visto, porque la economía ya no lo soporta y digamos que lo que se está dando es una extensión de la juventud. Lo que antes hacían los padres, nuestros padres, entre los 18 y los 25, es decir, formarse, encontrar una pareja, casarse y tal vez no comprarse una casa, puede ser en el mejor de los casos, sí, pero sí independizarse a un piso y marcharse de casa. Esto no está pasando en España en esa edad y no me parece raro en Estados Unidos, porque al fin y al cabo la capacidad adquisitiva de la gente ha bajado muchísimo, claro, y el acceso a este tipo de servicios también. Así que bueno, creo que el dato pues, es significativo y creo que puede crecer. 30 segundos. Sí, definitivamente, es cultural. En México tú estás acostumbrado a que sales de la escuela y regresas de la escuela y vives en tu casa. Muchos se casan y siguen en la casa de los papás. Pero en Estados Unidos lo cultural es que a los 18 años te vas al college y no regreses más. Entonces es un signo de retroceso. Evidentemente forma parte de esas preocupaciones en Estados Unidos de que las generaciones que vienen necesariamente van a estar peor económicamente que las de los padres. Últimos 30 segundos, Juan Carlos. Sí, yo me acuerdo que el primer viaje adulto que hice a Estados Unidos, visité la casa de una amiga y uno de sus hermanos estaba viviendo en la casa después de la universidad y me sorprendió el nivel de presión que era sometido por parte de sus hermanos, por parte de tíos y todo. Era una fiesta familiar por el hecho de que estaba viviendo con sus padres. Es una cuestión cultural. Ahora bien, me pregunto si efectivamente se ha creado muchos empleos, pero son de baja paga. Y también el hecho de que el costo de las universidades ha aumentado tan dramáticamente, me pregunto si eso tiene algún efecto. Absurdo eso con lo sabroso que es vivir en la casa. Gracias a los tres, a ustedes los espero en una próxima oportunidad. Sí.